Buenas noches, muchas gracias a los organizadores por la invitación a Carabineros de Chile, específicamente a la Prefectura Aérea de Carabineros y al Grupo de Operaciones Policiales Especiales. Recién les comentaba a la doctora Heller, esta en realidad es la única instancia formal donde se puede reunir gente interesada en medicina de montaña o medicina de altura. El tema de rescate es realmente relevante, si bien podemos tomar todas las normas y prevenciones posibles, pero los accidentes van a seguir ocurriendo o las enfermedades de montaña van a seguir ocurriendo. Por lo tanto, tienen que existir sistemas organizados de rescate y de evacuación, ya que, como todos sabemos en medicina, el tiempo en un accidentado o en el ejemplo que estamos viendo ahora, un infarto, es crucial para la sobrevida y para disminuir las secuelas. Les voy a presentar cuál es la función específicamente de la unidad en la cual trabajo actualmente, que es la Prefectura Aérea de Carabineros. La Prefectura Aérea es una repartición de orden y seguridad, que es la misión que tiene Carabineros de Chile, pero especializada específicamente por la función que tiene de utilizar aeronaves en beneficio de la comunidad. Aeronaves me refiero a helicópteros y aviones. Satisface las necesidades institucionales, operativas y de apoyo mediante la utilización de tecnología y recursos aeronáuticos. ¿Cuál es la misión? Básicamente la podemos dividir en tres. Son operaciones policiales, operaciones con cámaras FLIR, lo vamos a ver enseguida, apoyo a procedimientos policiales y el rescate y evacuación aeromédica. No está saliendo el sonido por el... Asimismo, transmitir estas desde el aire en tiempo real a la Central de Comunicaciones CENCO. La Prefectura Aérea cuenta con una tripulación de servicio las 24 horas todos los días del año, compuesta por la tripulación de vuelo y 2 funcionarios del prestigioso Departamento de Operaciones Policiales Especiales GOPE, en condiciones de despegar en solo 3 minutos para cualquier emergencia policial que se pueda presentar, proporcionando apoyo aéreo en persecuciones policiales, asaltos, búsqueda de individuos sospechosos y otros, entregando información valiosa a los medios terrestres para lograr la rápida captura de los antisociales. Evacuaciones aeromédicas. En cumplimiento al rol institucional de comodidad pública, se efectúan vuelos ambulancia, ya sea de traslado de personas enfermas o lesionadas, sean estas civiles o carabineros en actos de servicio, como asimismo traslado de órganos o medicamentos. En este sentido, en la actualidad existe un convenio de colaboración suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Central y Carabineros de Chile, que permite a dicho servicio público requerir directamente y sin mayor trámite de una aeronave para los fines antes descritos. Rescates. Los pilotos de la Prefectura Aérea dan muestra de su experiencia y rigurosa instrucción de vuelo en el rescate de personas aisladas o lesionadas, sean estas operaciones en altura o en lugares de difícil acceso. En conjunto con el Departamento de Operaciones Policiales Especiales GOPE, se efectúan procedimientos helitransportados que permiten extraer desde zonas de riesgo a un lugar seguro a personas aisladas o lesionadas, ya sea por accidentes en alta montaña, aludes, desbordes de ríos, movimientos telúricos o erupciones volcánicas. Bien, estadística reciente: durante este año han habido 560 procedimientos policiales, 78 rescates de alta montaña, 3 toneladas de incautación de droga y aproximadamente 3.500 horas de vuelo en estas misiones. 102 civiles con lesiones graves o en peligro de muerte trasladados a centros asistenciales, 85 carabineros con las mismas características lesionados o en peligro de muerte.
En total, 152 horas de vuelo destinadas solamente a evacuación aeromédica o rescate. En evacuación aeromédica, los pacientes críticos o enfermos accidentados que se encuentran en lugares apartados o centros no resolutivos, su vida, como les mencionaba, depende obviamente del nivel de cuidado, estabilización en el lugar, en el traslado y el tiempo que ello toma hasta llegar a un centro asistencial que sea resolutivo, adecuado. Nosotros sabemos por el ATLS que no solamente hay que trasladar al lesionado o al enfermo al lugar más cercano, sino que al lugar más adecuado. En este sentido, la evacuación aeromédica se rige por los mismos principios de la medicina en cualquiera de sus áreas. Esto es ofrecer al paciente la mejor oportunidad. Para poder discernir cuál es la mejor oportunidad para el paciente, ese es el arte de la medicina en realidad, que se basa en la ciencia, conocimiento de la técnica, la experiencia, el criterio y el sentido común. Como decía un profe, el sentido común, el menos común de los sentidos. Para eso existen los protocolos, los procedimientos y lo más importante que es la integración de todos estos factores para tomar la decisión acertada. O sea, en resumen, para ofrecerle la mejor oportunidad al paciente. Recién comentábamos con la doctora Heller, tal vez hubiese sido mejor subirlo al caballo en vez de trasladarlo con la tabla espinal, probablemente. La verdad es que cuando uno hace un análisis retrospectivo de cada caso, aprende en cada caso y se da cuenta de los errores y lo que pudo haber hecho bien. Pero otra cosa es estar en el lugar. Y en medicina de urgencia, como bien saben los posbecados de medicina de urgencia, hay que evaluar las situaciones con la mente fría y además poder optimizar los recursos que se tienen en el momento. La medicina de aviación tiene mucha relación con la medicina de montaña. Ambas estudian las alteraciones fisiológicas, los cambios fisiológicos que ocurren con la altitud. De hecho, se ocupan muchos recursos tecnológicos como las cámaras hipováricas para experimentación, pero sí la exposición a la altitud es distinta. El montañista tiene una exposición a la altitud menos brusca que un piloto. Los montañistas no tienen despresurizaciones explosivas o rápidas o lentas. Y a la inversa, los pilotos no tienen capacidad de aclimatación. En la ejecución de la técnica se basa en procesos similares, tanto la medicina como la aviación. El razonamiento lógico sustentado en hechos objetivos a la luz del conocimiento teórico y experimental. Los pilotos, desde el punto de vista técnico, toman muchas decisiones tomando en cuenta las variables y la información objetiva que tienen en el minuto. Nosotros los médicos hacemos lo mismo, tomamos decisiones y acciones de acuerdo a hechos objetivos que tenemos y a evaluaciones clínicas del paciente y tomamos decisiones en el minuto. Por lo tanto, en medicina de aviación, como en la medicina tradicional que nosotros conocemos, la medicina clínica, existe una unión que termina en ambas disciplinas necesitándose mutuamente. De hecho, en Chile existe el Centro de Medicina Aeroespacial dependiente de la Fuerza Aérea y a su vez la Dirección General de Aeronáutica tiene un departamento de medicina de aviación que es bastante relevante en el SMS o el Sistema de Seguridad de Aviación. En medicina de aviación podemos distinguir básicamente tres grandes áreas, que es la medicina aeroespacial, específicamente la medicina de aviación, que nos interesa para los pilotos o para los tripulantes y actualmente para los pacientes que son trasladados vía aérea. La evacuación aeromédica propiamente tal, llámese rescate o traslado secundario entre un centro asistencial a otro, y la investigación. Desde el punto de vista de las generalidades, la permanencia en la altura en sus distintas formas, como la aviación, o sea la aeroespacial, y el montañismo es un desafío para los límites fisiológicos del ser humano. Eso ya lo hemos visto en la historia del montañismo desde hace mucho tiempo. A modo de exposición, la clasificación de la altitud. Los montañistas están sometidos a esta exposición, al igual que los pilotos o los tripulantes de aeronaves. Y podemos distinguir tres formas de exposición a la altitud: la aguda, la crónica y la crónica intermitente. En el caso de una evacuación aeromédica vamos a estar prácticamente en la primera situación de exposición aguda o hiperaguda también. Solamente para recordar, el aire atmosférico, sabemos que es un 21% de oxígeno, sabemos que a mayor altitud hay menor presión, menor densidad, menor temperatura y menor humedad. Todos tenemos el concepto de que esto nos afecta o afecta a los seres humanos o a cualquier ser vivo desde el punto de vista fisiológico. Pero también en rescate, en evacuación aeromédica, hay que tener claro que este mismo patrón afecta a la aeronave. Si estamos ocupando helicópteros, los helicópteros que ustedes conocen tienen turbinas. Las turbinas funcionan con un sistema compresor de aire
comprimen el aire ambiental, se inyecta a alta temperatura la parafina, es parafina, queroseno, se produce el proceso de ignición y esa es la forma de desarrollar potencia, y esa potencia se transmite al sistema de transmisión, valga la redundancia, que da vuelta a las palas del rotor principal y el rotor secundario, que es el rotor de cola. Por lo tanto, dependemos de la cantidad de oxígeno para poder volar, para poder tener una ignición de la parafina. Por ende, mientras la aeronave asciende, tiene menos cantidad de oxígeno, disminuye la presión atmosférica. Por lo tanto, el techo operacional de la aeronave está limitado por la capacidad de sostener el vuelo. Helicópteros de baja potencia con turbinas pequeñas o monoturbinas pueden operar hasta 3.000 metros de altura. De hecho, los Volco, el típico helicóptero de Carabineros, el antiguo, el redondito, tiene un techo operacional de alrededor de 10.000, 12.000 pies. Por manual dice 14.000 pies, pero la verdad es que con 4 personas arriba, con un paciente, sacar a un lesionado del 3 puntas arriba de Valle Nevado a las 12 del día se hace difícil. ¿Por qué a las 12 del día? Por la densidad. La densidad del aire es menor, por lo tanto la sustentación que tienen las palas del helicóptero es menor. Y créanme, yo he estado detrás del 3 puntas en un Volco con 3 personas a bordo sin poder despegar del cerro, arrastrando los patines del helicóptero hasta que tiene sustentación y poder evacuar, o sea, poder volar. Es un problema la densidad del aire, es un problema la temperatura, es un problema la hora y obviamente el performance que tiene la máquina. Actualmente Carabineros tiene el Agusta 109 Power, que es uno de los helicópteros más rápidos que existen en el mercado. La ventaja es biturbina, pero no solamente ser biturbina lo hace seguro, sino que además tiene un buen performance en altura. Existe otro helicóptero que es el Ecuriel AS350 o B3, que tiene el récord mundial de altura y todos lo vimos por ahí por el año 2008. Los que le interesa el montañismo, que aterrizó 2 veces en el Everest, en realidad 3 veces, porque la primera vez se le apagó la cámara con la que registraba. La cámara que le instalaron es una cámara que se utiliza en aviones, me lo contó un piloto de Eurocopter. Y el piloto prueba instalaron la cámara en el Elo. Es un helicóptero monoturbina, pero la relación peso-potencia que tiene es óptima, por lo tanto es uno de los mejores helicópteros para trabajo de altura. Bueno, la anécdota es que es una cámara que se activa con la altitud, pero a altitud a la cual trabajan habitualmente la aeronave. A 8.000 metros de altura, 24.000 pies estamos hablando, la cámara no funciona, no se activa. El piloto posó, despegó, bajó, se dieron cuenta que no había registro de aterrizaje y despegue. Era necesario para el Guinness Record, así que tuvo que volver ahí. El helicóptero iba obviamente solo con piloto y dicen que el piloto iba solamente con calzoncillos para no tener peso. Pero bien, se batió el récord y ustedes ven aquí en Chile hay muchos B3 y todos los helicópteros que hacen heli-esquí son B3. Son helicópteros tremendamente eficientes en la altitud. Tienen una turbina grande, son de poco peso, son monoturbinas. ¿Qué pasa si se les detiene una turbina? Por eso algunos dicen one engine, one life. O sea, una turbina, una vía. La verdad es que no es tan así, ¿eh? Los helicópteros monoturbinas son bastante seguros. La normativa en Chile habla que, o dice que para sobrevolar las áreas pobladas como Santiago se requiere helicópteros biturbina. Pero no todos los helicópteros biturbinas logran sostener un vuelo con una sola turbina. Existen, por lo tanto, los biturbinas categoría A y categoría A1, y así nos vamos clasificando. Volviendo un poco a la medicina de aviación, existen leyes físicas sumamente importantes, que son las mismas leyes físicas que afectan al montañista. La ley de Boyle, la ley de Henry, la ley de difusión de los gases. Todos hemos subido con un paquete de papas fritas o algo sellado a la montaña o en el avión, y cuando llegamos está sumamente tenso. Solamente para mencionar la ley de difusión de los gases, ¿qué implica esto? No agreguen la diapositiva el significado fisiológico, porque la idea es dejarle la inquietud a ustedes, que vean estas leyes. Son sumamente sencillas, se pasan en el colegio, pero sí tienen importancia desde el punto de vista clínico. Son 5 leyes que se aplican en medicina de aviación o medicina de altura, de montaña. Y a modo de ejemplo, si nosotros tenemos un lesionado o un accidentado en la olla, subiendo al plomo, ¿a qué altitud está la olla? ¿4.000? ¿4.002? Más o menos. Y tenemos que intubar a un paciente. Llega un helicóptero, intuban a un paciente, colocan el tubo y lo bajan. Les aseguro que están haciendo una ventilación inefectiva. ¿Alguien sabe por qué?
o se les va a salir el tubo. ¿Saben por qué? Los médicos de urgencia que están acá, ¿no? Cuando ustedes, los que conocen los tubos endotraqueales u orotraqueales, uno intuba al paciente, queda el tubo puesto obviamente distal a las cuerdas vocales, y ahí hay que inflar un CAF, un globo, para poder sellar la vía aérea. ¿Qué pasa con la ley de Boyle? Si yo inflo a baja presión y después desciendo al paciente, ¿qué va a pasar con ese CAF? Se va a desinflar. Por lo tanto, el tubo va a quedar suelto. En medicina de aviación nosotros aprendemos detallitos como este tipo de cosas. ¿Qué le tengo que colocar al CAF? Que no se expanda. No un gas, un líquido. Le coloco suero fisiológico al tubo. Y a la inversa, si yo voy a hacer una evacuación aeromédica, tengo un paciente intubado, lo subo al avión presurizado. Los aviones presurizados no presurizan al nivel del mar, ¿eh? Los aviones presurizados presurizan X veces de la altitud de vuelo que ellos tienen. Siempre dentro del rango fisiológico. El rango fisiológico, la altitud normal, ustedes lo saben, son 2.500, 3.000 metros de altura. Estamos hablando de 10.000 pies. Si ustedes viajan en un jumbo o un Boeing o un Airbus, van volando a 45.000 pies, pero la cabina va presurizada aproximadamente a 2.500, 2.800 metros de altura. Las presurizaciones normales de los aviones son N veces, 4,5, 5,5, 6,5 veces la altitud de vuelo que ellos llevan. Volviendo al tema del paciente, yo, por ejemplo, en La Serena, embarco un paciente prácticamente a nivel del mar, un paciente intubado. Si yo no les extraigo el aire al CAF y después tomo altitud de vuelo a 2.800, el CAF va a estar a una hiperpresión, a un mayor volumen, y eso va a producir daño en la tráquea del paciente, o incluso puede producir una rotura. Por eso hay que tener la precaución de reemplazar el gas por líquido. Solamente a modo de ejemplo de la importancia de las leyes de los gases. ¿Okay? En evacuación aeromédica, la evacuación aeromédica es un solo eslabón de toda la cadena de recuperación de un paciente. De que ocurre un accidente, una enfermedad, hasta que se recupera, el traslado probablemente es la situación más crítica. Por lo tanto, esto tiene que estar protocolizado, tienen que haber definiciones claras y tienen que haber guías clínicas, que recién en Chile se están escribiendo. Afuera, la verdad es que tienen mucha más experiencia que nosotros, siendo que Chile es un país desde el punto de vista geográfico que requiere un sistema de evacuación aeromédica y de rescate vía aérea. ¿Okay? Un pequeño video aquí de lo que no se debe hacer. Y a ser trasladado a Cali, lloró desconsoladamente. Entre tanto, el médico Andrés Gómez García y el piloto Rafael Arenas acomodaban las cosas en el pequeño motor para aliviar las incomodidades del vuelo. Oye, ¿esto sí lo han visto si tenía oxígeno? ¿Esto está cargado? En algún momento el piloto le hizo una advertencia a la señora. Tranquila, sí. ¿Cómo va? Que me va a correr los pies hacia atrás, no me va a tocar los pedales, ¿no? Para nada. Luego, durante el carreteo, todo se veía normal. La cámara, situada a unos 500 metros de la avioneta, grabó el despegue. Pero en segundos la aeronave salió del que parecía ser su curso. Como si fuera empujada por fuerzas descomunales, voló sin control y cayó muy cerca de una escuela vacía. Y en un instante explotó. En la cámara en los minutos siguientes es el vértigo de la angustia y la incredulidad. Bueno, siempre existe la mejor voluntad de ayudar. Cuando no hay una correcta planificación o una toma de prevención, puede terminar en un desastre. Este es un hecho real de una evacuación aeromédica, entre comillas, improvisada en un avión Cessna. Se hace en el mundo mucha evacuación aeromédica en aviones que no están destinados o que no tienen la configuración de avión de ambulancia, y se pueden hacer bien, siempre y cuando se haga una correcta planificación. El estudio de este accidente en realidad habla de que la señora que iba acompañando al piloto, que era la mamá del niñito enfermo, aparentemente pisó los pedales del avión y se metió en los controles del avión, y con la desesperación el piloto no pudo corregir la situación y terminó estrellándose y todos muertos. Tal ha sido la importancia que el año 2010 se publica un decreto ministerial acá en Chile, que es el decreto 8310, que está vigente desde mayo del 2011, donde regula la actividad de evacuación aeromédica, ya sea en helicópteros o aviones.
y define traslado primario y traslado secundario. El traslado primario es lo que nosotros conocemos como el rescate, o sea, el ir a buscar a un paciente accidentado o enfermo desde el lugar donde está hasta llevarlo a un centro asistencial. Y el traslado secundario se define como el traslado de un paciente de un centro de atención hacia otro de mayor resolución. El principio básico en el traslado secundario es mantener o mejorar el nivel de cuidado. En ese sentido, bueno, aquí se destaca el artículo 1, que comienza el decreto diciendo que se debe mantener o aumentar el nivel de cuidado que se está otorgando al afectado, al enfermo. Se establecen condiciones a las aeronaves, a los equipos médicos, a los insumos y al personal sanitario que tiene que tener instrucción de evacuación aeromédica. Se exceptúa en este decreto a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, no porque no tengan que cumplir la norma mínima, sino que se exceptúan desde el punto de vista de la fiscalización. ¿Qué pasa o qué hacemos nosotros cuando se solicita una evacuación aeromédica? Hay una solicitud de traslado, ya sea por distintos medios, por el SAMU, por Cuerpo de Socorro, por otras vías o directamente por Carabineros. En la Prefectura Aérea existe un área de operaciones, ya sea helicóptero o aviones, y también tenemos un servicio médico. Se realiza la coordinación, obviamente, de un trabajo integrado en equipo y simultáneamente una evaluación de la factibilidad técnica desde el punto de vista aeronáutico de realizar la operación y desde el punto de vista médico. Y después de eso se realiza el traslado, o bien se desecha el traslado, o bien se programa el traslado para cuando se tengan condiciones adecuadas. Consideraciones, básicamente el diagnóstico del paciente, en el caso de evacuación médica, el aspecto fisiopatológico, como yo les mencionaba, preparación del paciente para un traslado, los cuidados especiales que hay que tener en vuelo y el tipo de aeronave. Si vamos a hacer un traslado en avión, el avión es presurizado, no presurizado, tiene soporte de energía, tiene soporte de oxígeno suficiente. Si es un helicóptero, en general los helicópteros no tienen toma corriente, salida de 110 voltios o 220 voltios, no tiene inversor, por lo tanto los equipos electromédicos tienen que tener batería suficiente o bien algún sistema autónomo de provisión de energía. Los insumos que voy a llevar y la coordinación de los hospitales y traslado terrestre. Ha ocurrido, aunque ustedes no lo crean, que llegue el avión o llegue el helicóptero y no está la ambulancia para hacer la conectividad con el centro asistencial. Eso no ha ocurrido una vez, ha ocurrido varias veces. Tanto así que el decreto 83 dice que todas las empresas que realizan traslado aeromédico tienen que tener un sistema de ambulancia y así lo fiscalizan también. Bien, estos son ejemplos de evacuación aeromédica en el terremoto del 2010, realizado por los aviones de Carabineros en traslados múltiples. Actualmente ocupamos un avión ambulancia que es un Citation, que es un avión presurizado biturbina. Tipos de misiones, tenemos rescate en montaña, fluviales, urbanos, carreteros, desastres y también las misiones policiales, como se los mencioné. En eventos nacionales también hay misiones de evacuación aeromédica o de configuración de ambulancia, helicópteros y aviones, como la CELAC que tuvimos a principios de este año, y también el apoyo de investigación de accidentes aéreos. Estas son fotos de misión aérea en distintas condiciones de terreno. Ahí ustedes ven el Augusta 109 Power. La ventaja del helicóptero que tienen a su mano izquierda arriba, que es un helicóptero que tiene tren retráctil. Al tener tren retráctil lo hace tremendamente rápido porque no tiene resistencia parásita, o sea, mientras vuela el aire no choca en estructuras que no son necesarias para el vuelo. La desventaja de este helicóptero es que al no tener patines, como los helicópteros convencionales, como el BK que ven abajo, o el Volco, el antiguo Volco, aterrizar en zonas irregulares es un poco más dificultoso, tiene solamente 3 ruedas. Este es el típico Volco en una situación de rescate en montaña. Esto es realizando un rescate, está aterrizando el helicóptero aproximadamente a 4.000 metros de altitud con un buen performance, pero sí en una zona muy cómoda para aterrizar, muy plana. Esto rescate en el glaciar de la Paloma de un montañista lamentablemente fallecido, que se ubicó por casualidad. Esto está frente a una minera y un guardia de una minera en la noche ve una luz y después ve caer la luz rápidamente, que obviamente no era un descenso. Y el día se dio el aviso, al día siguiente la Prefectura Aérea junto con una patrulla del GOPE realiza el traslado y el rescate. La búsqueda en Tupungato. Ascensión al plomo, todos los años nosotros hacemos una jornada de entrenamiento que dura aproximadamente 5 días de ascenso al plomo con alumnos del grupo de operaciones policiales especiales y también hacemos entrenamiento rescate en montaña. Estos rescates
Las anteriores eran fotos del equipo de montañismo de la Universidad Federico Santa María en Campo de Hielo. También digno de análisis desde el punto de vista del montañismo. Otros tipos de misiones: rescate de apoyo al SAMU, evacuación aeromédica en accidente de tránsito, apoyo a la comunidad. Muchas veces toca a Carabineros realizar traslado de pacientes que están con abdomen agudo en zonas aisladas. Y obviamente el medio más idóneo, rápido y seguro es la vía aérea. Los pilotos también ayudan mucho al camillaje, y de hecho con los pilotos tenemos jornadas de entrenamiento y de capacitación desde el punto de vista médico prehospitalario. No siempre va un médico, a veces va solamente un paramédico. Los paramédicos que trabajan en la prefectura aérea también tienen un entrenamiento bien particular, se mantiene la permanencia de ellos, y tenemos una estrecha relación con el SAMU y la capacitación de ellos en el SAMU durante 2 meses prácticamente. Distintas misiones desde el punto de vista de accidente de tránsito. Ahora, Carabineros realiza rescate en estas circunstancias no porque sea su misión, sino que por un tema del mandato constitucional que tiene de apoyo a la víctima. Existen actualmente en Chile empresas privadas que tienen helicóptero ambulancia. Específicamente hay 3 funcionando en Santiago: el rescate Aerocardal en Clínica Alemana e INAER en Clínica Las Condes. Ellos tienen su nicho, están trabajando bastante bien, cumplen los estándares, las normas y las regulaciones actuales, pero obviamente no pueden dar respuesta, y Carabineros sigue dando respuesta a la comunidad desde ese punto de vista. En la cumbre CELAC también tuvimos un helicóptero, un 109 Power, específicamente para los altos dignatarios que llegaron a Chile, configurado ambulancia, y en la clausura, la cena final, por primera vez aterriza un helicóptero en La Moneda. Ahí estamos aterrizados frente a La Moneda. Es un espacio confinado, es una maniobra compleja desde el punto de vista técnico aeronáutico, pero se puede sortear sin mayores problemas. Esta es la configuración interna del helicóptero. Tiene la camilla que viene de fábrica, más todo el equipo electromédico, monitor, desfibrilador, ventilador mecánico. Estamos coordinados con los médicos de la Moneda en caso de que ocurriese alguna eventualidad de algún enfermo o un infarto, poder evacuarlo rápidamente. Uno dice, sí, pero un helicóptero versus una ambulancia terrestre dentro de la ciudad, ¿qué es más eficiente? La verdad es que la ambulancia terrestre. ¿Pero por qué un helicóptero? Porque si está ahí, está disponible, entre subir, echar a andar motores, que son aproximadamente 3 minutos, y aterrizar en Clínica Alemana, Clínica Las Condes o la Santa María, en este caso sería mucho más eficiente. ¿Ok? Muchas gracias.